Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión del programa En Profundidad, un espacio aquí en teletica.com donde tratamos de analizar con más tiempo, con más posibilidad de reflexión, temas del acontecer nacional e internacional. Por supuesto que seguimos hablando, como ha sido la tónica durante las últimas semanas, de las repercusiones del COVID-19. Hemos hablado tanto en el ámbito local como lo vamos a hacer en esta oportunidad también en el ámbito internacional, porque vamos a analizar lo que estaría ocurriendo en Nicaragua a partir de la colaboración o el informe de dos destacados colegas oriundos de ese país que precisamente nos van a ayudar a nosotros a interpretar un poco qué es lo que está ocurriendo, porque hay versiones bastante encontradas acerca de este tema. Por un lado, datos oficiales del gobierno nicaragüense muestran una repercusión en lo que es el COVID-19 en el ámbito sanitario muy, pero muy bajo, mientras que otros datos de observatorios que se dedican a analizar esta realidad, pues presentan datos completamente distintos. Vamos a tratar de comprender en la próxima media hora este tema y por eso le doy la bienvenida a mis dos distinguidos invitados. Primer momento, Lucía Pineda, que es periodista nicaragüense de 100% Noticias. Ustedes la conocen muy bien en Costa Rica. En este momento ella se encuentra acá, pero por supuesto por su labor conoce bastante bien lo que está ocurriendo en su país de origen. Y también Donaldo Hernández, que ya es un rostro muy familiar para ustedes porque es un periodista de La Voz de América, pero reporta prácticamente todos los días en las ediciones de Telenoticias y para ustedes pues le han llevado el pulso a partir del esfuerzo de este colega aquí en Costa Rica de lo que está ocurriendo en Nicaragua. A ambos, de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar aquí en profundidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, Donaldo. Es un placer acompañarles, Rodolfo, y también a toda la audiencia de Costa Rica que sigue tu programa. Bien, empecemos por usted, Donaldo. ¿Cuáles son en este momento los datos oficiales que se manejan de parte del gobierno de Nicaragua al día de hoy? Y también entiendo, y tal vez nos puede explicar qué es eso del observatorio o los observatorios o datos que surgen y que presentan, digamos, información distinta a la oficial. Donaldo, cuéntenos. Rodolfo, desde el 18 de marzo, que se reportó el caso número 1 de COVID-19 hasta la fecha, oficialmente las autoridades reportan 25 casos positivos de COVID-19, de los cuales registran hasta la fecha 8 muertos. Sin embargo, hay un observatorio ciudadano que está integrado por médicos independientes y que manifiestan que en el país hay más de 1,000 casos sospechosos y que no han sido comprobados por ellos mismos debido a que las autoridades tienen el control de las pruebas de COVID-19. Únicamente el Estado es el único autorizado para realizar estas pruebas. Y también están señalando que el Estado está ocultando las cifras. Hay fuertes señalamientos contra el Estado porque, a diferencia de Centroamérica, solamente en Nicaragua no aumentan los casos sospechosos de COVID-19 y los casos positivos. Por eso se ha criticado fuertemente al gobierno del presidente Daniel Ortega. Y hay que mencionar que la ciudadanía está denunciando que están tipificando los casos de COVID-19 como neumonía atípica y que no están reconociendo que en el país hay casos positivos de la pandemia. Es contradictorio porque en el país no se han tomado medidas como en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, donde algunos de estos países han cerrado la frontera, han suspendido las clases, han restringido los eventos masivos. En Nicaragua no se ha tomado ninguna de esa medida. Entonces, critican que es imposible que no se propague la pandemia. Donaldo, una consulta, usted que está allá, en los hospitales, ¿están saturados los hospitales? ¿Qué información se sabe acerca de la atención médica en estos centros? Porque uno pensaría que puede ser que las cifras digan una cosa, pero si los centros hospitalarios están llenos de casos de esa neumonía tan inusual o de algunos otros casos que representen
lo que sería una sospecha de un caso de COVID-19, tal vez eso también nos arrojaría mucha luz en el tema. ¿Cómo se notan en los hospitales? ¿Qué se ve en los hospitales? En los hospitales se ve bastante frecuencia de las personas. Sin embargo, Rodolfo, quiero mencionarte que los medios de comunicación no podemos acceder a las instalaciones de los hospitales, ni siquiera a la acera del hospital podemos llegar porque hay un control por parte de civiles armados afines al gobierno que impiden que los medios de comunicación puedan llegar a los hospitales, pero en recorridos que hemos realizado en algunos hospitales, al menos en los hospitales públicos, sí hemos visto a bastantes personas en la unidad de emergencias. Eso hace indicar de que hay bastantes personas pasando consulta por los casos, porque están padeciendo los síntomas que se relacionan a la pandemia del COVID-19. También en algunos hospitales privados también hemos visto que hay personas en las afueras de los hospitales, me imagino que son familiares de los pacientes que están internados, pero en todos los hospitales privados y públicos hay presencia de civiles armados afines al gobierno para evitar que los medios de comunicación puedan tomar una fotografía, tomar un video y poder informar de lo que está pasando en los centros hospitalarios. Donaldo, un par de consultas más antes de pasar con Lucía. Aquí en Costa Rica, bueno, y en todos los países, en la gran mayoría de países se dan informes diarios. Por ejemplo, en Costa Rica es al mediodía, en otros países yo he visto que tienen páginas web que actualizan el dato minuto a minuto. Hay distintas formas de resolver cómo dar la información a la ciudadanía acerca de esta situación. En Costa Rica, en Nicaragua, ¿cómo se comunica cuando hay un caso positivo o cómo se comunica, digamos, oficialmente que hay una persona fallecida? ¿Mediante qué mecanismo? Quiero ponerte en contexto. Cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega llegó a la presidencia, adoptaron una política de llamada incontaminación de la información. Entonces la única voz del gobierno es la primera dama Rosario Murillo. Cuando se reportaron los primeros casos de COVID-19, lo informaba la primera dama. Sin embargo, unas semanas después, el encargado de brindar la conferencia de prensa era el secretario del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz. Por varios días estuvo brindando conferencia todos los días acerca de los nuevos casos positivos, acerca de las muertes, pero a partir de hace aproximadamente 15 días, el secretario del Ministerio de Salud prácticamente está saliendo solo los martes. Vimos un patrón el 5 de mayo, brindó una conferencia de prensa y posteriormente no dio las conferencias de prensa ante los medios oficialistas. Después apareció este otro martes, que fue 12 de mayo, y actualmente no ha salido a dar la conferencia de prensa. O sea, solo los martes. Pensando que estarían realizándose una vez por semana los informes sobre los nuevos casos positivos de COVID-19. Es así como se maneja. Los medios de comunicación independientes y también la prensa internacional no tienen acceso a estas conferencias de prensa. Únicamente los medios oficiales tienen acceso a estas conferencias de prensa. Y otra consulta, Donaldo, este observatorio que vos hacías referencia al inicio de tu participación, este observatorio que da esos datos tan distintos a los de la versión oficial, ¿quiénes lo conforman? ¿Es gente creíble? ¿Es digamos, voces autorizadas, digamos, en su expertise, en su conocimiento? Gente que uno diga, caramba, pues es gente que tiene autoridad para hablar de estos temas. En cuanto al Observatorio Ciudadano, se trata de médicos independientes y también médicos que están trabajando en hospitales públicos, pero que prefieren estar en el anonimato debido a que tienen temor a que si ellos revelan información a los medios de comunicación o a la ciudadanía en general puedan ser despedidos o que puedan tomar represalia. Entonces este observatorio está trabajando bajo el anonimato, sin embargo de forma
personal hemos tratado de contactarnos con varios de ellos y estamos conscientes que son médicos independientes que están trabajando y están pidiendo que no revelemos sus identidades. Pero esta es la fuente alternativa a la que estamos accediendo los periodistas para tratar de contrastar la información oficial con el manejo que está llevando de la cifra este observatorio ciudadano. Lucía, ¿cuál es tu lectura acerca de lo que está ocurriendo allá? ¿Qué información tenés vos al respecto de lo que acontece? Reitero, yo sé que vos estás en Costa Rica, pero evidentemente estás también muy bien conectada con la realidad. Así como Donaldo nos planteaba el escenario desde allá, me gustaría conocer qué pensás vos, qué información tenés y sobre todo, ¿cuál crees vos que es la realidad de lo que está ocurriendo en Nicaragua? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el observatorio incluso ciudadano del COVID en Nicaragua se queda corto con la realidad que están viviendo los nicaragüenses en cuanto a manejo del coronavirus que le está dando pues el régimen de Daniel Ortega. Yo conozco personalmente a muchos de los integrantes del observatorio y pues te puedo decir, ¿verdad?, que son gente pues muy seria, confiable. Los números que están ahí es porque lo tienen confirmado, muchos de sus números, y en eso pues son bien cuidadosos. No es a la ligera que van a apuntar a alguien que está muerto o está contagiado. Pero claro, se les escapan muchos detalles que tal vez no están al alcance, no pueden estar en todo. Y la realidad es cruda en Nicaragua, es bien crítica. Ahora una amiga personal que es médico me comentaba que en el hospital alemán donde ella labora, en un día, en un turno, murieron 14 personas. Y yo me quedé helada, un turno, murieron 14 personas. La gente en el hospital alemán nicaragüense, que es el hospital que se había destinado inicialmente para atender los casos COVID en el país, pero ahora está ampliado en todos los hospitales, es bien crítico, pues la capacidad cama ya casi que está por desbordarse, entran, salen y así ha estado siendo pues la dinámica. Un grupo de colegas incluso se plantó solo en las afueras de ese hospital el día de ayer por la noche, dieron como 6 ambulancias porque mucha gente está llegando a los centros de atención primaria, que son los centros de salud que están en algunos barrios de Managua, por ejemplo. Pero sí es bien difícil, crudo, porque a la gente no se le está diciendo la verdad con respecto a las causas de muerte que originaron pues el deceso de un familiar. Se manejan muchos como pues la neumonía típica, puede ser neumonía grave, o a veces te dicen la neumonía adquirida en la comunidad, o tromboembolismo pulmonar, o por infarto en el miocardio, y entonces la gente no lo asimila, o sea, porque su familiar tenía todos los síntomas del coronavirus y de remate les dicen entiérralo inmediatamente, y los sepelios son en horas de la noche, ¿verdad?, que es lo más tal vez dramático, y que les dan a veces 3 horas para irlos a enterrar a esa persona. Un caso muy sonado esta semana en Nicaragua es la de un ciudadano que se identificó como Vladimir Rodríguez, pues en entrevistas al diario La Prensa, al diario El País y también a Univisión, que él era sandinista, dejó de ser sandinista esta semana porque se le murieron 2 familiares por coronavirus, y que su partido, su líder, Daniel Ortega, no les está diciendo la verdad a los nicaragüenses, y ellos pues solo están viendo por su propio beneficio. Entonces nos llamó la atención porque el partido sandinista pues tiene una militancia bastante dura, y está dando para declaraciones. Claro que es bien porque hay una militancia pues disciplinada, pero lo dijo para que el pueblo de Nicaragua pues conociera la verdad de lo que está ocurriendo pues en el país con respecto pues al manejo del coronavirus.
Lucía, entonces su lectura es que los casos son inclusive más que los que estaría reportando el observatorio, que la situación es peor que el peor escenario que se tiene hasta el momento. Sí, fíjate, es dramático, es peor, o sea, tengo tantas amistades ahí y me dicen, Lucía, yo no conozco a nadie, no conozco a alguien que esté enfermo del coronavirus, ¿ya? Y hay personas que llegan a los centros hospitalarios y claro, no todos los casos son de hospitalización, estamos claros en eso, pero les dicen insuficiencia respiratoria aguda y le dan todo el tratamiento, ¿verdad?, que se supone es para el coronavirus y los mandan a aislarse a sus casas por 20 días. Si ya tiene dificultad para respirar, pues en todo caso tendría que acudir pues a la unidad de salud. Pero tomando en cuenta también números que dio el propio presidente Daniel Ortega en 2 momentos que ha dado la cadena nacional, vos también podés hacer tus análisis. El 15 de abril, el presidente Ortega brindó un informe y dijo que del 11 de marzo al 15 de abril habían muerto en Nicaragua, en esos 34 días, 1.287 personas. Luego aparece el presidente Ortega en cadena nacional el 30 de abril y te dice en el informe que da él en ese momento que del 11 de marzo a el 30 de abril habían muerto, o del 15 de abril al 30 de abril habían muerto 1.592 personas. O sea, ¿cómo van a morir más personas, más nicaragüenses en 13 días que en 34 días? Y pues comenzó a decir algunas de las causas de muerte, que eran por otras causas de muerte. Entonces hay una política y una decisión política de declarar muerto a cualquier persona, no por COVID, sino por otras causas de muerte. Ya como las hemos mencionado, pues la famosa neumonía típica. Muy bien. Donaldo, recientemente los diputados costarricenses enviaron una misiva a la Organización Panamericana de la Salud para que tomara cartas en el asunto pidiendo claridad con respecto a los casos que se estaban dando en Nicaragua. Entiendo, bueno, ya también Teletica ha informado un poco acerca del tema, pero entiendo que ya las autoridades nicaragüenses respondieron a esta carta o ya tienen su posición respecto a esta solicitud. Así es, Rodolfo. Hoy la Asamblea Nacional convocó a todos los diputados a una sesión especial donde emitieron un pronunciamiento en contra de los 52 diputados costarricenses que enviaron una carta a la Organización Panamericana de la Salud, pero más que un pronunciamiento, leyeron ofensa en contra de los diputados costarricenses, los calificaron de xenofóbicos, racistas y también de ser agentes del imperio norteamericano. Manifestaron que el gobierno de Costa Rica debería de preocuparse únicamente por su política interior y no inmiscuirse en la política de Nicaragua. El pronunciamiento lo leyó el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien prácticamente se llenó de insultos para calificar a los diputados costarricenses. Sin embargo, nosotros como Voz de América también consultamos a un analista y manifestaba que el gobierno de Costa Rica está en todo su derecho de externar su preocupación porque comparte fronteras con Nicaragua y también hay un poco más de 400,000 nicaragüenses viviendo en Costa Rica y también por las relaciones comerciales que hay entre los dos países. Sin embargo, los diputados aseguran que también mencionaron el tema del río San Juan, que es nicaragüense y que no iban a permitir que el gobierno costarricense se siguiera entrometiendo en los asuntos de Nicaragua. Hay que mencionar que siempre que hay estas tensiones entre Costa Rica y Nicaragua, siempre mencionan el tema del río San Juan, saliéndose prácticamente de contexto porque son otros asuntos los que se están debatiendo a nivel de los dos países. Claro, evidentemente es un punto recurrente en muchas ocasiones
este tema sale a partir de alguna disputa o algún problema interno. En ocasiones surge el problema o surge el tema del río San Juan. Entonces, esto que nos estás contando de la Asamblea fue hoy, ¿verdad? Entonces, los diputados de la Asamblea Nacional hacen ese pronunciamiento este viernes. Así es, la declaratoria la firmaron únicamente los diputados sandinistas, quienes tienen mayoría en la Asamblea Nacional. Algunos de los diputados, como del Partido Liberal Constitucionalista, que se considera opositor al gobierno, no firmaron la declaratoria por considerar que el gobierno de Costa Rica prácticamente está en su razón de exigir a la Organización Panamericana de la Salud que ponga ojos en Nicaragua, porque el país centroamericano no ha tomado medidas como el cierre de la frontera, la restricción de eventos masivos, la suspensión de clases, y no ha adoptado la cuarentena. Y prácticamente mencionan que hay nicaragüenses que ingresan al territorio costarricense de forma irregular, y también mencionaban parte de los transportistas de carga que dieron positivo al COVID-19 y que fueron regresados por las autoridades costarricenses. Entonces, algunos de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista aseguran que Costa Rica está en todo su derecho y que está protegiendo a ciudadanos de la propagación, porque mencionaban que de nada sirve que el gobierno de Costa Rica esté tomando todas las medidas, esté bajando la curva, y que Nicaragua, que es su vecino, no esté tomando medidas para evitar la propagación de la pandemia. Donaldo, digamos, un fin de semana como este que viene, ¿hay alguna actividad masiva programada? Digo yo, algún concierto, la gente va a la playa igual, como si nada. Entiendo que sí, que como no hay ninguna restricción, la actividad sigue en términos generales normal. ¿Hay alguna actividad deportiva o algún espectáculo para estos días que genere una gran concentración de personas? Actividades privadas no hay. Sin embargo, desde el gobierno y desde las instituciones siempre están realizando ferias para que los pequeños artesanos participen y puedan vender sus productos. Sin embargo, eventos privados o de la sociedad civil u otras organizaciones no se están dando. Nosotros hemos ido a algunos lugares que son los principales destinos turísticos del país, como Granada, unas partes de la ciudad de Masaya, y hemos visto que no hay turistas ni nacionales ni internacionales. Hemos visto que la gente está siguiendo las informaciones de los medios de comunicación y también siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero hay simpatizantes del gobierno que sí están participando de estas ferias que convocan los fines de semana en los diferentes municipios del país, pero prácticamente es reducida el número de personas que participa de estas ferias. Pero hay que mencionar que los trabajadores por cuenta propia no han dejado de trabajar, porque el 80% de la población se dedica es parte del sector informal. Entonces, estas personas sí no pueden dejar de trabajar y siguen en los mercados, en las principales avenidas, en los semáforos, pero hemos visto que incluso la gente más humilde está tomando sus medidas, están con su alcohol gel, con sus mascarillas, y algunos comerciantes también están tomando sus medidas y alegan que no pueden dejar de trabajar porque sobreviven del día a día, como decimos popularmente en Nicaragua. Lucía, aquí la gente está preguntando en las redes sociales, y me gustaría escuchar tu opinión al respecto, que cómo se explica, mucha gente lo está preguntando en esta transmisión de Facebook Live, cómo se explica que el gobierno adopte esa posición. ¿Cuál sería la razón por la cual no se, en tu lectura, cuál es la razón por la cual no se suspenden actividades, digamos, como esas ferias que menciona Donaldo, o por qué no aceptar plenamente que esa neumonía es más bien producto del COVID-19? ¿Por qué no cerrar playas? ¿Cuál es la razón, en tu criterio, que el gobierno de Ortega toma esta decisión de parecer
ignorar lo que está ocurriendo en el resto del mundo y en su propio país? Bueno, yo creo que varios analistas ya que hemos nosotros consultado, y con seguridad también Donaldo lo ha hecho, nos han expresado algo que está muy claro. Y es que Daniel Ortega quiere llevar pues a un caos interno y seguir insistiendo en que se le quiten o se le suspendan las sanciones que Estados Unidos y ahora también la Unión Europea ha establecido o ha dirigido en contra de algunos de sus funcionarios y también miembros de su familia por ser responsables, según estos organismos internacionales, de la masacre de Estado del 2018. Son sanciones que son de carácter individual, económicos, y Ortega ha dicho en comparecencias que ha dado pues en los últimos 15 días que se deben de suspender y levantar estas sanciones. Es como de una manera, tal vez como presionar a la comunidad internacional, ok, chantajearlo, puedo cuidar al pueblo de Nicaragua, vamos a adoptar las medidas, pero quítenme las sanciones. Entonces, es como usar el tema del COVID como una moneda de cambio, prácticamente según lo que nos han dicho pues algunos analistas independientes que nosotros pues hemos entrevistado en estos días. Pues y otra pues de lectura pues que Ortega y su familia pues nunca han estado preocupados por el bien de los nicaragüenses, pues y se ha intensificado más esto a raíz de la crisis sociopolítica que se dio en el 2018. Entonces están usando el coronavirus como una especie de poner en marcha un genocidio virósico, pues de lo que está en estos momentos en curso pues en Nicaragua. Antes eran balas, ahora es un virus que prácticamente también está afectando hasta su propia militancia, porque ellos no han parado, no han suspendido actividades, eventos públicos. Este fin de semana incluso una alcaldía sandinista de Chinandega, que es Chinandega, el municipio del departamento de Nicaragua, que está donde hay un brote de coronavirus. Están los casos en brotes detectados y es como el epicentro, si podemos así llamarlo, del coronavirus en estos momentos en Nicaragua. Y hay una actividad que religiosa de una fiesta patronal sobre un santo, San Pascual Bailón, que le llaman, y convocaron a la procesión, cuando la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido bastante estricta en cuanto a esto, desde antes de Semana Santa, de que se prohibió todo tipo de celebración religiosa que conlleve pues a la aglomeración de personas. Entonces, te encontrás siempre con ese escenario, o sea, tenés una ciudad que hay luto, porque hay luto, en Chinandega, que está ubicada pues al occidente del país, a unas 2-3 horas de Managua, y siempre sigue la vida normal, ya, feria gastronómica, una procesión que la va a hacer la militancia sandinista, respaldada pues por la alcaldía del municipio, pero no respaldada por la Iglesia Católica. También entiendo, bueno, y se ha informado en las últimas horas de que muchas personas que estaban en cárceles son enviadas a arresto domiciliar o puestos en libertad en Nicaragua. Sí, hubo casi 3.000 excarcelaciones bajo el régimen de convivencia familiar, que se le dio excarcelación a reos comunes. Se ha estado también demandando de diferentes sectores allá en Nicaragua de que se le dé la libertad o excarcelación a los reos políticos. Hay unos casi 40 de 90 reos políticos que están en una condición bastante de síntomas, que han presentado síntomas incluso hasta de coronavirus, y tienen temor las familias que haya una muerte de algún reo político. Y el día de mañana se conmemora un año del asesinato del señor Eddie Montes, quien es preso político, que estando preso allí en la cárcel de Tipitapa en Nicaragua, en una revuelta pues le dispararon desde un torreón y a don Eddie Montes pues murió dentro de la cárcel, lo mataron dentro de la cárcel, y el temor ahora es que muera otro reo político bajo circunstancias de coronavirus. Hay incluso pues algunos reos que se han desmayado, reos políticos se han desmayado
producto también de torturas y maltrato en las salas de audiencia esta semana. Otro que fue a parar pues a la sala de unidad de cuidados intensivos del Hospital Alemán Nicaragüense ubicado en Managua, y no se le había avisado a su familia, y la familia tuvo que andar en esa tortura de buscarlos de hospital en hospital, porque conocían que había sido trasladado a un centro hospitalario y no les precisaban pues la información. Es bastante pues angustiante la situación pues de los reos políticos, porque cuando sos reo político te tratan muy mal en las cárceles de Nicaragua, pues tienen más incluso privilegios pues los reos comunes. Donaldo, Lucía, de verdad muchísimas gracias. Vamos a ponerle punto final a esta transmisión de 30 minutos que hemos tenido con ustedes para tener un panorama más claro acerca de lo que estaría aconteciendo en Nicaragua a partir del aporte primero de Donaldo allá en Nicaragua, de Donaldo Hernández, quien es periodista de La Voz de América, y de Lucía Pineda de 100% Noticias, que ustedes la conocen también muy bien, igual que Donaldo. Ella es periodista nicaragüense, pero en este momento está radicada acá, pero obviamente maneja mucha información relacionada con el tema. De verdad, a ambos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de En Profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, y siempre estamos anuentes a compartir la información de Nicaragua. Bien, de en verdad. Toda la bolita del mundo, por teletica.com. Así es, gracias a ambos. Y voy a terminar tal vez resumiendo un poco lo que han dicho nuestros invitados. Los invito para que apenas termine esta transmisión va a poder repasarla por el Facebook de teletica.com, también va a poder encontrarla en la web de teletica.com, en el sitio web, y vamos a retransmitirla este mismo día, pero a las 8 pasadas de la noche de este viernes. Nada más voy a hacer un pequeñísimo resumen. Donaldo Hernández nos mostró que hay cifras que contrastan, las gubernamentales o las oficiales, que presentan una contaminación muy baja y una mortalidad comparada en términos absolutos muy baja en Nicaragua, y los del observatorio, que son médicos y expertos que manejan el tema, que dan cifras mucho más altas que las del gobierno nicaragüense. La misma Lucía Pineda dice que ella teme que los datos que están dando el observatorio inclusive se queden cortos en este tema. Una forma muy fácil de ver si realmente hay una gran situación complicada en Nicaragua podría ser visitar los hospitales, pero Donaldo nos decía que la prensa no puede acercarse a los centros médicos para constatar cuál es la realidad que se vive en esa nación. También Donaldo nos hablaba de la versión o la reacción que tuvo en la Asamblea Nacional, el equivalente a nuestra Asamblea Legislativa allá en Nicaragua, que también reaccionó a la carta que en su momento enviaron los diputados y diputadas costarricenses a las autoridades sanitarias, la OPS, para que pidiera claridad acerca de estas cifras. Y Lucía, además de darnos también un panorama bastante claro y manejar con mucha propiedad el tema, reproduce la versión de algunos expertos que ellos han consultado y les han señalado que una de las razones por las cuales el gobierno nicaragüense estaría presentando una realidad muy distinta a la que realmente se vive es, en principio, una de las teorías es que sería utilizar como moneda de cambio medidas sanitarias para que se le dé un trato mejor respecto a algunas sanciones que en el pasado ha recibido el gobierno nicaragüense. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos también en profundidad. Les reitero, dentro de poco podrá repasar esto en la línea de tiempo en teletica.com, en la página de Facebook. También va a poder encontrarlo dentro de poco en el sitio web. Y a las 8 de la noche estaremos reprisando este programa de hoy en profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega. Hasta entonces.